Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En Ecuador siguen sumándose sectores que piden al gobierno de Lenín Moreno desistir de su decisión de iniciar una nueva normalidad de forma paulatina a partir del 4 de mayo. Gremios de la salud como el Colegio de Médicos de Pichincha y la Sociedad Ecuatoriana de Neumología, Núcleo Pichincha, exhortaron a las autoridades para que se tome decisiones basadas en evidencia científica y respaldada en estudios técnicos en beneficio de la salud de la población. El Colegio Médico de Pichincha considera que el país no cumple con las condiciones necesarias para salir de la cuarentena e iniciar un proceso de distanciamiento social. Ellos se basan en que para cambiar de fase se requiere tomar en cuenta las 6 recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud. Entre ellas están controlar la transmisión, detectar nuevos casos, control en los hospitales, lugares de trabajo y escuelas. Además, se aconseja vigilar el contagio importado en caso de abrirse el tránsito internacional y tener una población bien informada. Insisten en la importancia de proteger a los profesionales de la salud. Hasta el jueves 23 de abril, 1.667 de las 6.080 muestras tomadas a médicos, enfermeros, auxiliares, obstetras, odontólogos y psicólogos dieron positivo para COVID-19. Pichincha Universal. Las 7:38, así las cosas. Al doctor Marcelo Aguilar le saludo. ¿Estamos o no preparados para abandonar el aislamiento e iniciar esta fase que ha sido denominada de ¿cómo se llama? De distanciamiento? Marcelo, muy buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días, saludos. Un gusto estar en Pichincha Universal con ustedes. Primero, yo comparto la preocupación de diversos sectores del Colegio de Pichincha, del alcalde de Quito, de varios sectores del anuncio que se ha realizado de cambio de fase. La Sociedad de Neumología, que hay que recordar que los neumólogos son la línea de frente, están en primera línea de enfrentar los pacientes graves. Ciertamente, creo que hay una precipitación en la apreciación de que se puede cambiar de fase. Yo diría lo siguiente: en este momento el incendio está en curso. Lo que vimos hoy, lo que hemos visto hasta hoy en estas semanas, a partir del 29 de febrero, solo fue el primer fogonazo. Y voy a relatar algunas experiencias de investigación que hemos estado realizando durante estas últimas fases con el Instituto Geográfico Militar. Para ponerlo en sencillo, hay 4 categorías de cantones en el Ecuador. Una que ha tenido muy alta transmisión, que está conformada por Guayaquil, San Borondón, Durán y Babahoyo en la primera fase, este conglomerado que produjo 10.000 muertos. 10.000 muertos en la primera fase. Algunos por COVID, otros por causas conexas. ¿A qué llamo causas conexas? La epidemia genera tal disrupción social, tal crisis del sistema sanitario que produce muertes por otras causas, porque el sistema sanitario no puede atender los insuficientes renales, no puede atender los diabéticos, no puede atender los pacientes que tienen problemas cardíacos. Y es gente que muere por causas conexas al evento. Ese es el primer fogonazo. Pero tenemos en este momento otras zonas de transmisión media que están creciendo. Las provincias de Santa Elena y Manabí, que están conformando un bloque epidémico, Santo Domingo de los Colorados. Otra en el centro del país, en donde están las provincias con alta población indígena, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, que están creciendo. Hay cantones que tienen alta transmisión como Colta. Y Quito. Quito está creciendo en transmisión, está aumentando. Entonces son 3 espacios epidémicos que están en curso. Luego tenemos algunas otras zonas que tienen casos ocasionales y algunas que no tienen ningún caso. En esta última situación
hay cantones que juntan 11 millones de personas. Entonces, lo que hemos visto es el inicio de un proceso epidémico con todo el impacto que hemos tenido y estamos muy lejos de decir que está reduciéndose, que tenemos indicadores para cambiar de fase o de cambiar de situación. Haría una excepción. En estas situaciones hay algunos cantones que ya tuvieron muy alta transmisión. Guayaquil, pero no todo Guayaquil, algunas zonas de Guayaquil. En esas zonas hubo muchas personas infectadas, seguramente hay personas que desarrollaron inmunidad y en esas áreas va a disminuir la transmisión y va a reducir el número de enfermos graves y de mortalidad. En esas zonas podríamos pensar que se pueden reiniciar algunas actividades que no impliquen grandes concentraciones humanas, como el transporte público, como la educación, como eventos deportivos, algunas actividades críticas. Entonces, me parece que hay que diferenciar el estado epidemiológico de cada cantón con información precisa, confiable, que muestre evidencias que ciertamente apunten a que la transmisión del virus es menor, que el riesgo de casos graves y de mortalidad es menor. Me parece que ese es el panorama del país. De algún modo yo advierto que un anuncio que se va a cambiar de fase creó una expectativa en todo el país, que el día sábado vimos una movilidad descomunal en todo el país, porque parecía que ya todo está bien y las cosas están como estoy indicando en este momento. Doctor Aguilar, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Por lo que usted nos acaba de señalar, entiendo que el país no cumple las condiciones necesarias para salir de la cuarentena e iniciar este proceso de distanciamiento social. Eso por un lado. Por otro, no sé si se cumplen o ya tenemos las 6 recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud para dar ese paso. Y tercero, el presidente y la ministra de Gobierno han trasladado la responsabilidad de asumir este cambio, esta transición a los gobiernos, a los COEs cantonales, a los alcaldes. ¿Cómo mira usted este tipo de decisiones? Con mucha preocupación porque los COEs cantonales no disponen de expertos. En este momento es necesario tener un criterio que un epidemiólogo que tenga experiencia, que tenga conocimiento en cada municipio, pueda orientar cuántos casos hay, cuántos casos hubo, cómo es el comportamiento, pero sobre bases científicas, sobre bases racionales, con evidencias ofrecidas por el sistema de vigilancia, tome las decisiones. Yo creo que aquí tienen que hacer algunos ajustes en esta fase. Sí es importante que haya una delegación a los COEs para algunas actividades, pero los criterios de cómo calificar eso tienen que ser dados con un equipo técnico. Yo propongo la conformación de una mesa epidemiológica que tenga el análisis, capacidad de analizar todo el país y pueda orientar cantón por cantón. La mayor parte de cantones del país no van a tener un profesional de salud pública, no van a tener un epidemiólogo, alguien que pueda hacer ese análisis. Entonces ahí hay que conformar un organismo que debe ser convocado por el Ministerio de Salud, la Academia, la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Desde la Universidad Central hemos estado presionando para que el Ministerio de Salud conforme una mesa de apoyo para la toma de decisiones a nivel local. Lastimosamente las decisiones no se dan de forma adecuada. Yo espero que en esta semana varias de esas acciones puedan ser asumidas y que tengamos, primero, una mesa que analice a profundidad el panorama nacional, que oriente a cada cantón o a cada grupo de cantones, dependiendo del estado epidemiológico que esté, con acciones técnicas, cómo calificar si en términos epidemiológicos está apta para un cambio de estatus, y que con eso se pueda hacer racionalmente acciones adecuadas
conforme los riesgos que tenga cada cantón, porque de lo contrario, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Ahora, insisto, estamos recién en la primera fase de la epidemia. Todavía tenemos casi 13 millones de personas que han sido muy poco expuestas o que no han sido expuestas y que están en proceso de tercera y cuarta oleada epidémica que pueden ser incluso peores que las actuales. Miren lo que hemos visto en una ciudad como Guayaquil. ¿Qué podemos esperar en las zonas periféricas más pobres de las ciudades intermedias de la costa y de la sierra? ¿Qué podemos esperar en las poblaciones rurales y en las poblaciones amazónicas, en donde los accesos a los servicios de salud son muchísimo menores? Entonces, hay que caminar lento, hay que tomar decisiones sesudas, basadas en la racionalidad científica a la que yo apelo en este momento. Ahora, Marcelo, hemos visto que el COE nacional, de manera lamentable, ha caído en persistentes contradicciones en cuanto al propio análisis técnico e inclusive en cuanto al traslado de la información hacia la ciudadanía. Son datos contradictorios que dejan evidentemente más dudas que certezas. Eso nos hace colegir que la lógica mandaría a que sean los COEs provinciales los que se doten de mesas técnicas que les permita en cada una de sus provincias, digo yo, evaluar la situación y sobre la base de tu propia recomendación, de las recomendaciones, vale la redundancia, de esa mesa técnica, pues se tomen o se arbitren las medidas que sean del caso. ¿Te parece esta que sería una buena salida o necesariamente tiene que estar concentrado todo en el COE nacional? Es correcto, el COE nacional puede dar algunas orientaciones globales, por ejemplo, ¿qué criterios se requieren para que un cantón cambie de fase? Esos criterios técnicos. Tener un grupo de apoyo, pero las decisiones locales igualmente tienen que ser apoyadas de forma técnica, de forma racional. A nivel local se conoce cómo son las realidades, el país es tremendamente heterogéneo, muy heterogéneo, son de unas desigualdades tan grandes como que tenemos el Cantón San Lorenzo y Quito, tenemos Taisha y Guayaquil. Es tremendamente heterogéneo y al propio interior de cada cantón hay diferencias y heterogeneidades enormes. En la ciudad de Guayaquil usted tiene fragmentos sociales que son dramáticamente distintos. Las propias ciudades son enormemente heterogéneas. Entonces, hay que reconocer esas particularidades. Por ejemplo, ¿en dónde ha ocurrido esta fase enorme de transmisión en Guayaquil? Básicamente en el sur de Guayaquil. El norte de Guayaquil ha sido afectado, pero no ha sido tan afectado. Entonces, las acciones que se tomen hacia el sur no son iguales hacia el norte. Las decisiones operativas tienen que tener un carácter local, incluso por parroquias, en algunas situaciones por barrios. El COE nacional tiene que dar las orientaciones técnicas, pero la aplicación operativa tiene que estar en los COEs locales. Pero insisto, esos COEs deben dotarse de profesionales, de criterios, de una mesa nacional que pueda apoyar las decisiones adecuadas en cada sitio. Doctor Aguilar, desde el punto de vista médico, ¿se experimenta o no una caída significativa de los contagios? ¿Existe un plan preciso y oportuno de vigilancia epidemiológica que incluya pruebas masivas para detectar los casos asintomáticos, que son seguramente una nueva fuente de contagio en el plazo inmediato? ¿Se ha hecho un fortalecimiento de los cercos epidemiológicos? Y además, ¿se tiene el sistema de salud preparado ante un posible rebrote, tomando en cuenta las falencias con las que nos encontró esta crisis sanitaria? No teníamos los insumos, no sé si ahora ya los hay, pero ¿cómo está el sistema de salud preparado en caso de que este tipo de medidas nos generen un posible rebrote? Licenia, los datos oficiales nos muestran algunas cosas. En la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, al parecer, hay una reducción de las emergencias y del ingreso hospitalario. No tenemos datos que nos muestren de forma fehaciente, de forma adecuada, que la transmisión se ha reducido. Yo asumo que la transmisión no se ha reducido.
que la transmisión continúa en un nivel más bajo. De algún modo, lo que hemos visto es el impacto mayor en la población más vulnerable. Pero hoy el virus está circulando en personas más jóvenes, probablemente en niños, y no vemos el impacto que vimos en los adultos mayores y en las personas que tenían morbilidad, pero la transmisión continúa. Entonces, no existen datos suficientes para mostrar cuántos contagiados hay. Hay algunas limitaciones. El sistema de vigilancia epidemiológica hasta ahora ha sido caótico. Un día nos dan una cifra, otro día nos dan otra cifra. Han incorporado varios laboratorios privados. Anunciaron que se incorporaban 2 aparatos, los COBA, en el instituto, en el INSPI en Guayaquil. Sin embargo, empezar a operar eso no es tan sencillo. Entonces, hay desniveles, hay momentos en los que la vigilancia epidemiológica ha ido a un ritmo racional, se han represado pruebas. Yo expreso una preocupación enorme el día viernes 24, en la que nos anuncian las autoridades que se suman 11,000 casos más. Sin embargo, esos 11,000 casos no estaban registrados en el sistema de vigilancia habitual del ministerio. Sería bueno que nos expliquen de dónde sale. Porque el sistema del ministerio recoge datos a partir de sus unidades. Parece que son datos de encuesta que no se pueden mezclar con los del sistema de vigilancia, porque tienen significados diferentes. Los unos sirven para decir cuántos casos están ocurriendo en el tiempo y en el espacio, y los otros sirven para decir cuántos infectados hay en un sitio determinado. Entonces hay una serie de preguntas que son cosas muy técnicas. No, estas cosas técnicas nos van a dar el significado de dónde y cómo estamos. Uno de los objetivos del apartamiento social, del aislamiento social, es reducir la velocidad de transmisión, es reducir el número de casos graves y evitar que colapsen los sistemas de salud. Es de esperar que en este tiempo se han incrementado el número de camas de terapia intensiva, de personal médico, que tenemos a punto un sistema que se ha incorporado más personal para el trabajo. Por ejemplo, hemos visto un trabajo muy importante en el municipio de Quito, yo creo que es valioso, que han visto varios niveles. Fortalecer el nivel de salud, se está trabajando en un programa de promoción y prevención de salud, incluso se ha fortalecido la capacidad de gestión de cadáveres. Es decir, cuando hacemos este tipo de acciones de restricción social, nos estamos dando tiempo, no es que vamos a evitar la epidemia, nos estamos dando tiempo para prepararnos de mejor modo para enfrentar cuando el pico epidémico suba. Yo esperaría que la situación esté mejor. Yo tengo mucha preocupación, especialmente en Santa Elena y en Manabí, porque en Santa Elena ya se reportó la semana pasada 900 fallecidos. Está todavía afectado el sur de Manabí, pero falta la zona norte, que es la zona más poblada. Es decir, yo insisto en que lo que vimos fue el primer fogonazo y vamos a seguir viendo situaciones más graves. Esperemos que durante este tiempo las capacidades de respuesta hayan mejorado. Ante lo que señalas, Marcelo, ¿sería conveniente entonces en términos técnicos y científicos utilizar este mecanismo que anuncia el Código Nacional de la semaforización? Porque evidentemente es muy complejo el tema, porque en San Borondón pasa una cosa y al ladito está pasando otra. Y si yo le pongo verde a San Borondón y le pongo rojo a la población aledaña, puede haber un nivel de contagio tremendo que no permitiría enfrentar técnicamente el problema. Por favor. Es correcto, Washington. La semaforización es adecuada, pero lo que nosotros estamos planteando es que esta tiene que estar basada en datos confiables. ¿Dónde cambiamos el color del semáforo? En donde tengamos certeza que la reducción se ha reducido, que la transmisión se ha reducido, que los casos graves
se han reducido de forma significativa, que no hay mortalidad. Por lo menos esos 3 criterios. Con eso, y cuando tenemos la historia, que esa zona ya fue afectada, ya tuvo epidemia, podríamos tomar la decisión, en esta zona podemos abrir algunas actividades con cierta seguridad. No es que vamos a evitar contagios, pero va a ser más seguro que estar en una zona totalmente virgen en donde toda la población está expuesta. Entonces, el punto es trabajar de forma local, con datos confiables, para tomar decisiones adecuadas. Si tomamos decisiones globales, estamos dando decisiones erradas a situaciones muy desiguales, a situaciones muy distintas. La decisión tiene que ser local, pero con apoyo técnico y científico. Ahora, claro, justamente sobre esto, para complementar nada más, hay un experto matemático, científico y también militar israelí que recomienda que el lapso de una cuarentena debe ser de 70 días, mínimo de 70 días. ¿Eso es aplicable? ¿Tiene razón ese matemático, Marcelo? Los modelos matemáticos dan una orientación del comportamiento de estos eventos. Sin embargo, generalmente los modelos no incluyen una variable que es tremendamente complicada y poco previsible, que es la conducta social. Entonces, siempre van a estar influenciados por la conducta social. El modelo, yo vi de este profesor matemático, que dice la probabilidad es en 70, 76 días se va a extinguir la transmisión. Sin embargo, él no dice cuántos muertos va a costar eso. Y desde la salud pública, desde los derechos, desde la visión humanística, no podemos mirar y decir vamos a hacer o no hacer ninguna acción y dejar que la epidemia se coma a todos los que deba comerse. Eso no es posible. Entonces tiene que haber una intervención para preservar la mayor cantidad de vidas humanas posibles. Doctor Aguilar, el ministro de Salud en las últimas horas ha señalado lo siguiente, que el 60% de la población ecuatoriana va a tener el virus alrededor del día 120, a partir del que empezó el caso en el país, que según el ministro fue el 29 de febrero. Eso no quiere decir que va a haber una mortandad o una mortalidad brutal, sino de alrededor del 1% al menos de la población. Si tomamos en cuenta que somos 17 millones de habitantes, el 60% es una cantidad absolutamente elevada. Y de ese el 1%, pues usted ya se sacará sus conclusiones de cuántas personas podrían morir. ¿Cómo entender estas declaraciones que llegan del ministro de Salud? Preocupantes, porque para decir eso hay que tener un modelo, una proyección, hay que tener un trabajo científico. Eso es ciencia. Yo lo que primero diría es que me explique el señor, o que nos explique al país, el señor ministro, cómo se busca eso. Primero, 60% de los ecuatorianos, estamos hablando de 12 millones de personas, lo cual significaría que haya una transmisión enorme. Mire, uno de los temas que hemos observado en estos días en los trabajos es que la transmisión ocurre en función de los flujos humanos. Mientras más circulación de personas hay, esos flujos son los que llevan. Parece que es obvio, pero acabamos de mostrar a partir de lo que suena obvio, acabamos de demostrar, y eso tiene un valor. Por vecindad, un barrio, una parroquia o un cantón nos avisa que si al lado hay epidemia, el próximo cantón es el vecino. Eso es extremadamente valioso porque nos permite tomar acciones preventivas y acciones de cerco. Entonces, es valioso en ese sentido. 60% de la población, estamos hablando de casi 12 millones de personas. En ese periodo me parece poco probable. La mortalidad en el Ecuador ha sido mucho mayor. Con los datos que tenemos hoy, con todos los problemas que podemos tener, la mortalidad es muchísimo mayor. La mortalidad en adultos mayores, en comorbilidad, estamos hablando de 14, 20%. Entonces, cómo se ha enfrentado a la pandemia en Guayaquil es el peor ejemplo que podemos tener. Somos uno de los ejemplos en el mundo que nos muestran como terroríficos. Si ustedes ven algunos videos que se producen en Brasil,
dicen, quédate en casa para que no te ocurra lo que pasó en Guayaquil. Así nos están mostrando. Y entonces, a mí me parece que debe haber mayor responsabilidad, tiene que haber mayor seriedad. Nosotros hasta la saciedad hemos llamado al Ministerio de Salud, hemos llamado a las autoridades ofreciendo el apoyo técnico de la sociedad académica, de la sociedad científica. En este país hay gente muy valiosa, hay gente de altísima capacidad que puede contribuir de forma adecuada a la toma de decisiones. Yo también preguntaría, yo no entiendo cómo toman ciertas decisiones sin tener toda la información epidemiológica adecuada, desagregada, o probablemente la tienen y no conocemos, pero yo quisiera saber cómo toman ciertas decisiones. Ese 1%, doctor Aguilar, de este 60% que se podría contagiar, estamos hablando de 84,000 personas que, de acuerdo a las cifras que dice el ministro de Salud, podrían morir. Si tomamos en cuenta que de 17 millones de personas, el 60% son 8.4 millones, y de ese 8.4 millones el 1% va a fallecer, de acuerdo a lo que dice el ministro, son 84,000 muertes, y eso no creo que es una cifra que nos debe asustar a todos. Exactamente, por eso mi posición en ese sentido decía, señor ministro, explíquenos cómo se proyecta una mortalidad tan alta con una tolerancia de ese nivel. Claro, y ahora el New York Times, Marcelo, debes saber tú, dice que la realidad de cifras informadas por el gobierno ecuatoriano no es tal, que al menos es 15 veces más en cuanto a víctimas mortales y en cuanto a contagiados. ¿Tiene asidero esa versión del New York Times? Hemos dado seguimiento a algunos datos de Guayaquil, básicamente. En Guayaquil y la región conexa podemos hablar de cerca de 10,000 fallecidos. Siempre después de una pandemia de este nivel y de esta dimensión, hay que valorar nuevamente, hay que cotejar los datos. Algunos tienen que ser validados en distintas condiciones. Entonces eso siempre requiere un tiempo. Pero, por ejemplo, de lo que hemos visto en Guayaquil, el número de fallecidos reportados por COVID es pequeño. Están más o menos unos 600 y tanto. Se reportan los probablemente fallecidos por COVID, que son un poco más. Estaríamos más o menos con unos 1,400. Habría que asumir los muertos habituales de ese tiempo, los que fallecen de forma habitual. Y sobre eso también hay un exceso, que es lo que estamos llamando muertes conexas, que son producto de la disrupción social, adultos mayores que vivían solos, que dejaron de tener la asistencia de alguien que les lleva medicamentos, que les lleva alimentos, el propio estrés, la propia angustia social genera infartos, genera descompensación de diabetes, de hipertensión arterial. Probablemente esos son mayores que los muertos directos por el COVID-19. Entonces, una de las cosas que hay que considerar es que las muertes conexas frente al COVID-19 pueden ser mayores que las propias causadas por el virus. Entonces, son elementos que hay que irlos ajustando y que hay que irlos mirando. Y tomarle en cuenta las cifras. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia, de tiempo. Sé que el INEC está trabajando intensamente analizando las causas de muerte, y creo que en los próximos días tendremos un poco más claro este panorama y podamos proyectar al resto del país. Creo que también es una lección lo que pasó en Guayaquil, y la gente tiene que tomar conciencia, porque sabemos que el mayor efecto para reducir la velocidad de transmisión del virus es la actitud personal de acatar los apartamentos. No hay más. En realidad, en este momento no tenemos nada más. Doctor Aguilar, el alcalde de Quito ha propuesto que se mantenga el aislamiento hasta el 31 de octubre. En la ciudad de Wuhan, que fue el epicentro de este contagio del coronavirus, recién a los 4 meses se comenzó a hablar de distanciamiento social. ¿Usted cree que el 31 de mayo sea una fecha oportuna para comenzar esta reactivación paulatina de actividades?
Yo creo que es el primer paso. Yo creo que es correcta la decisión que se tome en Quito, al menos hasta el 31 de mayo, y yo entiendo que es un primer paso. Habrá que ver cómo llegamos al 31 de mayo y en función de eso tomar las siguientes decisiones. Más o menos parecido ha pasado en varias otras ciudades. Se han ido aumentando las cuarentenas. Pasó en España, pasó en Francia, en Italia. Ha sido un proceso paulatino en ese sentido. Entonces habrá que ver cómo llegamos al 30 de mayo, cuáles son las condiciones, cuántos casos graves tenemos, cuántos hospitalizados, cómo está el sistema de salud en Quito, cuál ha sido la capacidad de respuesta, cuántos fallecidos tenemos. Todos esos elementos deberán incluirse para tomar una decisión de cuánto más. Wuhan estuvo 76 días en confinamiento, pero ese era un confinamiento radical. Obviamente, el sistema chino permite decir, el que sale de la casa, pierde todos sus derechos civiles. Bueno, hay condiciones del sistema de China, política, de manejos internos que son impracticables en Occidente. Pero sin embargo, con eso fueron 76 días de confinamiento global. Y miren, para volver a la normalidad han pasado varios meses, ha sido muy riguroso. En el Ecuador, en América Latina, será muy difícil practicar ese tipo de rigurosidad frente a las medidas ordenadas por el gobierno. Bueno, aquí corresponde, Marcelo, muchas gracias, corresponde la disciplina social, no queda otra alternativa como tú lo has dicho. Muy amable por haber atendido esta entrevista, Marcelo, como siempre. Licenia, Washington, gusto de saludarlos. Saludos a toda la audiencia de Radio Pichincha. Muchas gracias, mi doctor. Bueno, hacemos la pausa. Sí, sin duda muy interesante, Guacho, todo lo que nos ha dicho el doctor Aguilar. Siempre él, con su experiencia, pues nos pone pies a tierra, digo yo. Nos hace pisar la realidad, ¿no? A veces nos emocionamos y él se encarga de ubicarnos adecuadamente en el punto que debemos estar. Hay que recordarles a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de redes sociales que no estamos lamentablemente saliendo al aire en nuestras frecuencias debido a un problema en las antenas del Pichincha, del fluido eléctrico. Estamos esperando que la empresa eléctrica de Quito resuelva este inconveniente que hemos tenido desde la tarde de ayer. Así es que ustedes pueden seguirnos únicamente a través de redes sociales y ustedes pueden escuchar, quienes no han podido seguir esta entrevista en vivo y en directo a través de nuestras frecuencias, pueden escucharla posteriormente en nuestro canal de YouTube. Así es que esa es la aclaración que quería hacerles a quienes están inquietos que no escuchan la frecuencia Radio Pichincha Universal. Es ese el inconveniente. Tenemos un inconveniente técnico provocado por una falta de fluido eléctrico en las antenas del Pichincha y esperamos que la empresa eléctrica de Quito lo solucione. Señoras y señores, son las 8 de la mañana con 9 minutos. Nos vamos a la pausa y volvemos con más. Radio de Paz, punto noticias.